Maillard Abogados Laborales presenta. Y ya estamos en la línea con Ari Argumedo. Él es director de práctica legal de Maillard Asociados, Abogados Laborales. Por supuesto, también es socio. Ari, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches, Ari. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por la tribuna. Muy bien. Ustedes, cuídense del COVID. Sí, a todos tenemos que cuidarnos mucho, Ari. Y gracias por esta conversación en un momento que para mí es histórico, después de que el sindicato de trabajadores de General Motors de la planta de Silao, pues votó por buscar otras opciones, porque la CTM no fuera pues ya más la central sindical de esta organización. En el marco del TEMEC, ¿qué representa esto, Ari? Muchas gracias por la tribuna. Me parece importante, creo que esta va a ser una de las prácticas y movimientos colectivos más importantes del país. Creo que es solo el inicio. La activación de los contratos colectivos, la legitimación de los movimientos colectivos, del movimiento obrero, de la lucha social, se ve reflejada en Silao cuando la CTM pierde la votación, pierde el ejercicio democrático donde los trabajadores, miembros todos ellos del sindicato, por cierto, que encabeza Tereso Medina, que también tiene un cargo político, votan y pierden, si no mal recuerdo, el 55% de los trabajadores rechazaron las condiciones que se negociaron con la General Motors en Silao. Esto abre la posibilidad a que los trabajadores creen un nuevo sindicato, que lo crean, se hace el recuento. A mí me parece importante señalar que en este ejercicio democrático, no sé cómo llamarlo, esta votación sindical, primero es sin precedentes, es la primera del país. Habrá muchas más, estoy seguro. Participó la Secretaría del Trabajo, participó el INE y participó la OIT. Naturalmente que no creo que esto vaya a suceder de manera uniforme en todos los movimientos que se gesten en el país, pero sí abre la puerta para que el sindicalismo en México se reactive, sea el sindicalismo que nació en los 30 del siglo pasado, sea el sindicalismo representativo, donde el líder sindical representa al gremio efectivamente y pugna por sus derechos. Esto acaba con el sindicalismo blanco, es el inicio de la muerte anunciada del charrismo de protección. Oye, Ari. Sí, claro. Gracias, te saluda Marilena Vega. Entonces, ¿tú crees que este es un parteaguas? ¿Cuál es el beneficio para el sector empresarial y para los trabajadores? Muchas gracias, Marilena. Buenas noches. El beneficio va a ser una relación colectiva mucho más sana, mucho más abierta, más representativa. Se acaban los contratos de protección, que esa era la idea de la reforma del derecho colectivo que se intentó en 2012 y que no se logró hasta 2019 por presión, pues no nada más nacional. Quisiera dejarlo hasta allí. Va a haber una negociación transparente, desaparecen los proteccionismos. La reforma colectiva también le permite a los trabajadores no ser parte del mismo sindicato y no pagar inclusive la cuota obrero patronal, que eso es distinto. Pero en la economía nos va a reflejar negociaciones más directas y esto sin duda va a derivar en mejores condiciones para los trabajadores, no solo condiciones de trabajo, sino condiciones económicas y prestación. Ari, buenas noches, te saluda Romina Román. Entonces, veremos que a partir de este momento todas las negociaciones sindicales, patronales se lleven a cabo con esta reforma. ¿Se necesitaría algún ajuste, alguna iniciativa que puntualice mejor esta relación entre sindicatos y patrones junto con trabajadores? ¿Qué es lo que estás viendo en materia legislativa, Ari? Gracias, Romina. Buenas noches. La reforma es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que a diferencia de la del outsourcing o el asesinato del outsourcing en general, el bueno y el malo, se trata de una reforma federal únicamente a la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que en materia legislativa en el futuro habrá reglamentación, tendrán que tirarse sendos reglamentos para la Secretaría del Trabajo, tendrá que dársele la oportunidad legal al INE para poder intervenir, porque esto es de facto. No hay una ley que diga que el INE va a ir y se va a parar en Silao como aconteció.
Naturalmente que esto no va a ser a nivel legislativo, será a nivel reglamentaciones, a nivel orgánico, tendrán que modificar. Y la OIT va a participar, naturalmente eso sí es posible por puntos de la OIT y porque México es miembro, pero creo que tendrán que reglamentar todos estos procesos para que se evite la parte de choque que pasó en Silao y que fue lo que puso la Cámara del el reflector nacional, ¿no? Y creo que tendrán que tirarse reglamentos para la vida orgánica de los procesos democráticos. La ley, a mí me parece que la reforma laboral es fabulosa en materia colectiva, que lo hubieran hecho así en otras áreas, quizás hubiéramos podido rescatar, como rescatamos aquí el sindicalismo real, pudiéramos haber rescatado la subcontratación benéfica para el progreso del país y su economía. Creo que reglamentado en 2 o 3 años podríamos estar hablando de un sindicalismo liberal, moderno y que desde luego también va a convenir a los patrones, al empresariado y en general va a beneficiar al país, generará mejor productividad, que eso se ve en riqueza nacional. Pues muchísimas gracias, Ari Argümedo, socio director del despacho Mayar Abogados Laborales, director del área de litigios. Gracias por esta charla, por esta explicación para Salud, Dinero y Amor, y seguramente seguiremos platicando contigo de otros temas que pues obviamente repercuten en el sector empresarial y laboral. Gracias, Ari, muy buenas noches. Buenas noches a todas, muchas gracias por la tribuna. Mayar Abogados Laborales presentó. Seguimos en Salud, Dinero y Amor y nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Adalberto Fugeman, quien fuera director de servicios turísticos en Fonatur y hoy es día consultor de 2 consultorías, tanto TIM como Esfera Turística y Taller Arquitectónico de México. Muy buenas noches, Adalberto, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches y saludo a todas, a María Elena, Claudia, Romina. Muchísimas gracias, Adalberto, al contrario. Oye, casi 2 años de la pandemia, estamos viendo cambios de estatutos en materia turística. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás visualizando? ¿Esto podría afectar más a territorio nacional? Pues obviamente en materia turística somos ricos en ese sentido. Sí, somos ricos, pero yo te diría que ahorita somos ricos en estancamiento. La pandemia ha sido un fenómeno sin precedentes. Y sin precedentes también, el Producto Interno Bruto de México se cayó el 8.5%, el Producto Turístico se cayó el 74%. A nivel mundial, una aportación de 9.6 billones de dólares cayó a 3.4 billones de dólares. 1 de cada 10 empleos en el mundo lo generaba el turismo, y esta caída hizo que pasara solamente una cuarta parte de esta aportación, es decir, 0.25% de empleos de cada 100, ¿no? Siempre se ha dicho, tanto la WTTC, que es la principal, Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que es el principal organismo privado, como la Organización Mundial de Turismo, que es el principal órgano institucional, preveían que iba a haber un repunte. Yo le digo que es como las manitas de cangrejo de Campeche, que no sé si ustedes saben que cada año le cortan al cangrejo una manita y se empieza a recuperar el año siguiente y le cortan la otra manita, y eso es lo que la gente come. Entonces no es crecimiento, es recuperación. Pues nos arrancaron la manita y nos estábamos recuperando, pero llega la tercera ola de pandemia y nos encontramos con que no hay tal recuperación en el turismo, al grado de que la llegada de turistas, que son los que aportan los turistas internacionales, que era de 44 millones en el 2019 y bajó a 25 millones, actualmente anda en el orden de los 13 millones después de un semestre, es decir, no pensamos que lleguen más turistas que el año pasado. Y luego tenemos la contabilidad, aquí es cualquier viajero internacional lo toman como turista, y turista no, turista es el que viene a una actividad de ocio no remunerada y que está fuera de su lugar de origen más de una noche, es decir, que pernocta en el lugar de destino. Y el otro indicador es la ocupación hotelera. Una ocupación hotelera, si ustedes le preguntan a cualquier hotelero, le preguntan a cualquier cadena o a cualquier operadora, te va a decir que el punto de equilibrio anda alrededor del 50-55% de ocupación. Nosotros no llegamos ni al 34% de ocupación en este primer semestre.
Gracias, Adalberto. Buenas noches. Te saluda Romina Román y me gustaría que nos compartieras varios datos. El primero, ¿cómo están viendo los inversionistas nacionales y extranjeros al sector turístico mexicano, sobre todo con esta variante Delta que está repuntando y que tiene a estados altamente turísticos como Guerrero y Quintana Roo en semáforo rojo? Por otro lado, ¿cuántos hoteles han tenido que cerrar definitivamente sus puertas con la pandemia? ¿Cuáles son los turistas que están viniendo a México? ¿De dónde están viniendo? Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas que estás viendo, Adalberto? Muchas gracias. Mira, según Datatur, los turistas que más han llegado son 4 millones del primer semestre, 4.5 millones de americanos y 55,000 de canadienses. Pero siguen cerrados 70 centros turísticos a nivel mundial. México sigue con los espacios abiertos. Sí está llegando el turismo, pero no el turismo que debe de llegar, ni está gastando lo que debe de gastar, Romina. El cierre de los hoteles es terrible. Yo te hablaría de alrededor de un 34-35% del conjunto hotelero que ha cerrado. En Puebla fue de más del 55% y no se ha alcanzado esa recuperación. Se habla de una recuperación sobre una nueva base. La aportación del turismo se cayó de 44,000 a 22,000 millones de dólares, y por lo que se ve este año no va a rebasar los 20,000 millones de dólares. Si creaba 1 de cada 10 empleos y la recuperación mundial solo es del 5%, no vamos a recuperar esos 160 millones de empleos perdidos a nivel mundial o esos 10 millones de empleos perdidos a nivel nacional. Si bien por nuestras estadísticas muy curiosas, el empleo formal en turismo solo bajó de 4.4 millones a 4.1 millones, pues se espera que este año todavía haya un descenso de otros 100,000 empleos formales, pero yo voy con la realidad, con la informalidad y con los empleos tangenciales o los empleos secundarios, y ahí sí son más de 10 millones. Todas las estrategias, Romina, María Elena, Claudia, se han orientado a impulsar el turismo interno. Incluso la Organización Mundial del Turismo, en el encuentro internacional que hubo aquí, la WTTC en Cancún, que no va a haber otro igual en 30 años, y el que hubo en Punta Cana, en República Dominicana, de la Organización Mundial del Turismo, le apuestan al turismo interno, pero hay que decir la verdad, el turismo externo te deja $1,200 por viaje, el turismo interno te deja $300 por viaje, e incluso el turismo interno se ha disminuido de 74 millones de viajes en 2019 a solo 19 millones de viajes en este primer semestre, tomando en cuenta periodos iguales. Entonces, no se ve una recuperación por ahí tampoco, ¿eh? Adalberto Fugerman, analista, especialista y asesor a través de las consultorías Esfera Turística y Taller Arquitectónico Mexicano. Te saluda Claudia Villegas, Adalberto, y quisiera que nos hablaras un poco desde tu perspectiva cómo se ve el Estado de Derecho para la inversión turística. Específicamente en temas ambientales traemos pues oposiciones que más bien parecen movimientos políticos. ¿Tú cómo lo observas? Bueno, los CIP tienen un plan maestro que ya superó todas las contingencias ambientales o todas las contingencias legales que pudiera haber. El problema son las nuevas inversiones. Las nuevas inversiones se han frenado primero por la propia pandemia, porque si tú tienes un 100% de stock y ese se baja su ocupación al 25%, pues solamente operaciones excepcionales como la que hizo Hyatt antier de comprar en $2,700 millones a Apple Leisure de Alejandro Sosaya, que ustedes conocen muy bien, pero solamente la operación de hoteles que ya existían. La presencia de nuevas inversiones nacionales y extranjeras está totalmente frenada. Y luego, porque aprovechando la cuestión de la pandemia, la orientación que se le quiere dar al turismo ahora se relaciona 100% con la parte ambientalista o con la parte climática, de control climático, y sí, acuérdense que hay una parte de turistofobia
en todo el mundo, empezando por Barcelona, turistofobia, porque dicen que el principal depredador es del medio ambiente, el turismo. En realidad yo te diría que ahorita es la energía de las computadoras y de la economía de los bitcoins y la economía de los celulares la que está consumiendo mayor energía, pero la inversión está totalmente frenada por un lado, y por otro lado sí, los grupos ambientalistas, no solamente en el sureste, Claudia, también en Baja California, por ejemplo, han impedido inversiones importantes y no se buscan los mecanismos compensatorios. Es decir, si yo le voy a pegar al mangle en 100 hectáreas, antes de invertir, pues te repongo 400 millones de hectáreas. Se demostró en Cancún que sí era posible recuperar el mangle cuando existía el mito de que mangle que se lastimaba ya no se recuperaba. Y se demostró en Cancún, incluso en el laboratorio, que todo tipo de mangle, el rojo, el negro, son recuperables, y que lo que cuida el hombre a veces es mucho más beneficioso con el ambiente que lo que mamá naturaleza nos da. Adalberto Fugerman, analista especialista en temas turísticos, ahora forma parte de Esfera Turística y Taller Arquitectónico Mexicano, pero también fue parte de Fonatur con una gran experiencia en este sector. No, gracias a ustedes. Nada más quisiera terminar rapidísimo, decirles que la recuperación del turismo, como la de casi toda la economía, depende de la vacunación, y que los países deberían de homologar sus protocolos, porque lo único que ha aportado son protocolos que no conocen los turistas y que son diferentes entre países, y el reconocimiento de las vacunas. Tú llevas una vacuna a un país X y dices, no, pues yo no reconozco la de Moderna o la de AstraZeneca, y entonces eso está haciendo que el turismo, la intención del turismo, la aspiración del turismo esté reventada en la relación de muchos países y de muchos lugares. Quédense, amigos, por favor, con nosotros. Somos María Elena, Romina, Claudia. Vamos a hacer un corte. Quédense con nosotros porque seguimos con más información. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9